estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. ¿Por qué estudiar danza? Oh, bueno, esa pregunta me hace irme como muchos años para atrás y creo que tiene que ver con una naturaleza kinestésica de mi parte. O sea, fui una niña muy inquieta, muy física además, y pues esta parte de moverme y de conjuntar la música, por ahí me llevó. Creo que eso sería. ¿Qué es la danza para ti? No, bueno, la danza me ha permitido la salud mental y física para empezar, ¿no? Y ha sido un medio por el cual me he podido desarrollar de muchas maneras, sobre todo profesional, ¿Por qué decides enfocarte a trabajar con niños y jóvenes con discapacidad? Uy, bueno, pues yo empecé haciendo mi servicio social en una escuela de atención a niños con alguna condición. Y de repente me empecé a cuestionar por qué esta población, y pues bueno, ya te hablo de hace muchísimo tiempo, no tenía como esta oportunidad para la expresión de su cuerpo, la participación en la cultura. O sea, yo me preguntaba por qué. Y de repente, pues ya estando trabajando, empecé a ver que había posibilidades. Y creo que lo situé como un reto creativo, si así lo podemos llamar. O sea, cómo hacer mover a aquellos que no tenían movimiento. Ajá. O cómo generar la memoria en aquellos que no la tenían, ¿no? Entonces, como por ahí fue empezar a investigar desde mi área, pues, que es la danza. ¿Realmente sí es una discapacidad o es una capacidad diferente? ¿Cómo lo manejas? Bueno, la naturaleza del ser humano, digo, tú eres una persona guapísima, ¿no? Hay quienes tienen ojos azules o verdes, es decir, nacemos con ciertas características. Y creo que la discapacidad no está en el sujeto, sino en el entorno, aquellos que les hacemos complicada la vida o el cotidiano. Entonces, yo desde esa manera es como empecé a ver a las personas con esta condición, con su condición de vida, pues quienes no podían escuchar, bueno, pero tenían una visión maravillosa, o quienes no podían utilizar sus piernas, utilizaban la parte superior de otra manera. Es decir, somos tan perfectamente distintos que creo que ahí está la riqueza. La discapacidad no está en el sujeto. Es difícil, por ejemplo, mencionas personas que no escuchan, ¿no? ¿Cómo le haces o cómo le hiciste para empezar a trabajar? Al principio, ¿cómo fue eso? Porque pues sí. Me imagino que, ¿cómo le hago, no? Para que una persona que no oye, Siente pues el ritmo. sienta, o una persona que no puede mover abajo, pues mueva arriba, pero Sí. a lo mejor o no ve los movimientos. ¿Cómo fue ese trabajo? Sí. Bueno, así como te digo, o sea, fue un reto. Y de empezar a experimentar la bondad del cuerpo, la bondad de la danza es que pues no hay palabras. Y entonces, si había que tocar a aquel que no me veía, pues lo tocaba y bailaba con él. Si tenía que moverme más ampliamente para aquel que no me podía escuchar, pues entonces me movía, los tocaba o las tocaba para que fueran sintiendo el ritmo y lo fueran introyectando. Sí, cuando no tienes el conocimiento completo sobre lo que es una condición de discapacidad, pues sí investigas. Y creo que esa fue la situación. Empecé a investigar cómo comunicarme con las personas, desde mis potenciales, desde mis herramientas. De así fue. ¿Qué ha sido lo más difícil que te has enfrentado al trabajar con este tipo de personas? Bueno, lo más difícil no son las personas, o no es mi materia prima, ¿no? Digamos. Lo más difícil de repente pues sí han sido las instituciones o han sido los entornos, ¿no?
porque, pues, como lo dije, la discapacidad no está en el sujeto, sino en quienes los discapacitamos. Entonces, de repente eso sí era tocar puertas y que algunas se me cerraban. Pero pues bueno, la necedad ahí estuvo. Ahora, ¿cuál ha sido a lo mejor que te has enfrentado al trabajar en esto? ¿O tu mayor logro cuál ha sido? Mi mayor logro, pues bueno, pues son las personas, o sea, es esta parte que te gratifica. Ver, por ejemplo, aquella persona que no tenía equilibrio y de repente se levanta y se equilibra sola, uy, ya es un logro, mira, me emociona. ¿Por qué te emociona? Pues porque regreso a los tiempos y veo los logros de aquellas personas a las que se les dijo que no podían en esta voluntad que fortalecen o que fortalecieron a través de la danza, ver cómo vencieron sus propios límites. ¿Sí me explico? O sea, aquellas personas con alguna discapacidad intelectual, memorizar una secuencia, o sea, vaya, eso para mí ya era gratificante. Hablando de ese tiempo y de hace 23 años formas este grupo de danza independiente, ¿no? De danza contemporánea. ¿Cómo ha ayudado o cómo ayuda la danza tanto a las personas con las que trabajas como a sus familias? Bueno, por supuesto que esto permea. El hecho de que los padres, madres vean a sus hijos, que hay un público que les reconoce, no sabes. O sea, pasan de ser estos sujetos encerrados, a los que se les piensa limitados, a ser reconocidos y aplaudidos. Entonces, esto por supuesto, todos los padres nos encanta que nos digan que nuestros hijos son maravillosos, ¿no? Y bueno, pues cuando se les reconoce en público, les cambias el panorama también a las familias y empiezan a ver la discapacidad de otra manera, ¿no? ¿En dónde crees que están esos límites? Tú al trabajar con personas que dicen, es que está limitado, es que no se puede, o es que no puede. ¿En dónde están esos límites para ti, Brenda? Pues a veces sí son las familias, esta sobreprotección de los padres, de las madres, que no puedan creer que sus hijos pueden lograr más, que pueden pararse en un escenario, que pueden estar tras el escenario vistiéndose, estar atentos a la hora de salida, en fin, el temor de los padres. Hay cierto temor, cierta duda de que eso pueda ser posible. ¿A qué le temen o cuál es el temor al que se enfrentan los papás con pues el hecho de comprenderles en sujetos con limitantes. No es lo mismo cómo se mueven en casa que cómo lo hacen ya en un contexto de iguales, ¿no? Es decir, mis bailarines, en tanto estaban en el grupo con su maestra o su coreógrafa, pues ellos estaban como bailarines y eran tratados como bailarines. No son los hijos a los que yo le tengo que servir la sopita, ¿no? Incluso hasta dársela. Lo que hacía una servidora, bueno, pues es decirle, este es tu vestuario y tú te lo pones, porque yo no estoy, yo me voy a la cabina y no estoy para apoyarte. Y creo que esos retos de manera conjunta, o sea, había un reto para mí, por supuesto, pero también ellos. Entonces creo que todos y cada uno de los seres humanos, cuando nos enfrentamos a estos retos, crecemos muchísimo, ¿no? Bueno, pues mis bailarines crecieron, a pesar de la creencia que tenían sus padres con respecto de ellos. ¿Y qué hacen tus bailarines cuando les dices eso? Aquí está tu vestuario, póntelo. Claro, pues primero, a veces sí hay un choque, como de no, pónmelo tú, porque pues a mí en casita me lo hacen, ¿no? Y sí, había que un poco pelear con esa situación. Pero como los demás estaban en la misma situación, esta es otra cosa. De repente había quien le ayudaba a quién. Y eso sucede también en los bailarines profesionales, claro, ¿no?
Entonces empiezas a ver esta unión, esta parte en donde el espectáculo es de todos y la responsabilidad es de todos. Entonces, si yo te ayudo con un zapato, tú ponte el otro mientras. Esta serie de tareas en colectivo, pues les ayudaron a crecer y por supuesto que fortaleció en mí la confianza en ellos, porque eso pasaba, yo me iba a la cabina, yo no estaba ahí atrás para poderles apoyar. Eso lo tenía yo que trabajar antes, por supuesto. Pero el hecho de que en ensayos podía yo observar cómo se iban ayudando, cómo poco a poco entre ellos mismos empezaba a existir esta autonomía, me fue dando la confianza para irme retirando e irme yo, digamos, a la cabina o a ponerle el play a la música, ¿no? Para que ellos hicieran su trabajo. Entonces, pues es eso. Finalmente, un grupo independiente es eso. Te conviertes como en una familia, todos somos una familia y cada uno tiene una tarea y todos crecemos en la parte que nos toca. Hablando de ese crecimiento, ¿cuál ha sido o platícanos sobre esos pequeños, grandes logros de este grupo independiente a lo largo de estos 23 años? Bueno, pues pasaron de no hacer mucho, porque no quiero decir que no hacer nada, pasaron de no hacer mucho a dar funciones al menos en todos los escenarios de nuestra bella Jalapa. Traspasaron la capital, estuvimos en el Puerto Jarocho, nos fuimos a la Ciudad de México y bueno, ya en video no te cuento, se empezaron a observar y esa parte fue muy grata, digamos que para ellos. Y para una servidora, bueno, me dio la tarea de poder empezar a enseñar a otros, a mis homólogos de danza también, de artes, para que también empezaran a trabajar en esta área. Yo siempre les digo que bueno, pues ya no tengo la edad que tenía hace 20 años, ¿no? Y el cuerpo pues también llega un momento en el que no puede seguir trabajando uno a uno. Y me toca pasar la estafeta. Entonces creo que esa es de las cosas más ¿Ya la gratas. pasaste? ¿O Creo estás que ya, buscando? Ya hay varias personas que empiezan a trabajar en el ámbito de la discapacidad desde el arte, y bueno, ya ahora dentro de algunas carreras de docencia y de arte también se incluye la materia de educación especial, entonces ya hay una atención distinta. Hablando de este pase de estafeta, me voy a regresar un poco. Cuando iniciabas a trabajar con este tipo de personas, ¿te topaste con alguien que te dijo, Brenda, no sabes a lo que te metes o estás loca o qué vas a hacer? Sí, claro que sí. ¿Cómo crees? No sienten el ritmo. ¿Cómo quieres esta persona? Pues si no se puede parar, menos se va a poder mover. Te estás metiendo en un terreno que no es el tuyo, que no conoces. Claro que sí. Pero bueno, soy muy necia y creo que... Voy a preguntar, ¿y por qué lo hiciste? Sí, porque ya estaba comprometida. Mira, pasó algo. Yo recuerdo que cuando estaba haciendo mi servicio social, me llegaron dos, una joven y un niño, que eran hermanos, y ambos tenían una condición ahí de discapacidad leve. Y la persona que estaba, digamos, como encargada de mí, como persona de servicio social, me dijo, por favor, ¿los puedes atender? Sí, claro. No hice nada, no pude hacer nada. No pude hacer nada porque la chica me jalaba, el niño me tiraba, yo no podía ponerles nada. Entonces, recuerdo que esa sesión terminé yo muy frustrada. Frustrada porque dije, tantos años de carrera, tanto bailar en distintos lugares, tantos aplausos recibidos, y yo no pude hacer nada no pude hacer nada por dos individuos. Entonces creo que de ahí surge, ¿no? Hay un compromiso social, hay un compromiso, y yo quisiera que todos los estudiantes de nivel licenciatura empezaran también como a introyectar esto, o sea, el prepararte para salir no es para que cuelgues el título, te comprometes socialmente y hay que hacer algo.
más allá de una llana tarea de tu especialidad, la sociedad te está demandando. Entonces, eso sentí. Y esa necesidad, ese sentimiento que incluso ahorita se me regresa, es lo que me ha llevado incluso a dar clases, a preparar a los que vienen, porque yo no quisiera que se volvieran a quedar en sus casas encerrados las personas con alguna condición de discapacidad. Creo que tienen derecho al arte y la cultura, y quienes estamos en ello tenemos que brindarles también las herramientas para que tengan este disfrute. Me imagino que tuviste que aprender, por ejemplo, el lenguaje de señas. Sí. ¿No? ¿Qué más tuviste que aprender? Oh, bueno, la necesidad te lleva a hacer muchas cosas, ¿no? Yo terminé un doctorado en educación especial. Hoy por hoy, pues, esta investigación, que primero fue en campo, pues ya me llevó hasta el sendero teórico, ¿no? Conocer exactamente qué es esta población a la que pues me he entregado. ¿Te has vuelto activista? Sí. A lo largo de todos estos años. Sí. Y te quiero preguntar, como activista, ¿qué crees que nos falte como sociedad Ajá. ante esta situación? Bueno, creo que es indispensable que en todas las esferas, en todas y cada una de las instancias, haya un espacio de inclusión. Tenemos que estar preparadas todas las áreas para poder atendernos a todos, porque la discapacidad no es del que nace nada más. Un día podemos estar en una situación difícil. La misma edad nos lleva, ¿no? Nos lleva a caminar más lento y a necesitar rampas y a necesitar que alguien tenga paciencia para escucharnos y a necesitar que alguien incluso nos dé de comer. Entonces, tenemos que prepararnos. Cada una de las dependencias públicas y privadas, tenemos que atender este eje, el eje de la inclusión y el eje de la atención a las personas en situación de discapacidad, y podemos ser cualquiera. Tal vez consideres que, o me gustaría, ¿qué opinas tú de incluir en la educación básica desde pequeños, así como incluyen el inglés y el francés y otros idiomas, el lenguaje de señas, Sí. que sería como lo mínimo Sí. para nosotros poder comunicarnos? Sí. ¿Crees esto Sí, claro. necesario? Sí, tengo, doy mi voto a que haya un modelo, se le llama un modelo bilingüístico, ¿no? Una persona sorda que esté en el espacio educativo para apoyar a aquellos niños que llegan en esta situación. Sí, creo que es bien importante. De hecho, hemos venido dando pasos en este terreno. Es decir, ya no están los niños totalmente en el encierro en sus casas, ya se han abierto las puertas de las escuelas para integrarlos e intentar incluirlos. Pero eso es ahora, de un tiempo para acá, ¿no? Sí, por supuesto, del 2010 a la fecha, 2013 a la fecha. En el 2006 se firma la Carta de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nuestro país lo ratifica en el 2007 ante la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, hay una línea institucional internacional que nos lleva a la obligatoriedad de esta atención. Y sí, las escuelas ya lo tienen, ¿no? Es el ámbito que más ha atendido. Ese modelo inclusivo, ¿no? Ajá, el modelo inclusivo, pero nos faltan en otros espacios, ¿no? El otro tipo de servicios incluso también. Las personas, vamos a pensarlo, si yo llego en este momento a perder el oído, la vista, y tengo que ir a hacer un trámite bancario, debe haber alguien que me ayude a hacerlo. Y no hay. Y todavía no lo hay. Entonces ahí es como un foco de atención. Todos estamos expuestos
en un parpadear nos puede cambiar la vida. Entonces hay que prepararnos para ello. Esa sería como la invitación de una servidora que ha estado, pues no nada más en el terreno de la educación y en el terreno del arte, sino también como madre. Tocando puertas, algunas se me han encerrado, otras se han abierto y pues bueno, codo a codo luchando también con las personas con discapacidad por el ejercicio de sus derechos. Creo que es bien importante que ya todas las instancias de verdad incluyan a una persona que se especialice en la atención a personas con discapacidad. Brenda, para terminar, me gustaría que dirigieras un mensaje, lo acabas de decir yo como madre, ¿no?, a todos esos padres de familia que se están enfrentando a una situación con una persona con discapacidad y que todavía es que no lo puedo llevar, es que no lo puedo sacar, es que no va a poder. ¿Qué les dirías? Bueno, que en primer término, que no los minimicen. No. Segundo, que no se pregunten por qué me pasó, sino para qué. ¿Para qué me pasó esta experiencia? Para aprender de ella, innegablemente. Porque estas personas vienen a enseñarnos mucho. Nos vienen a sensibilizar como seres humanos, para empezar. Nos permiten observarnos en la otredad, en esta parte vulnerable. Somos vulnerables. Entonces, decirles, padres, madres, no están solos. No están solos. Ya varias instancias especializadas en la atención a la inclusión pueden orientarles. Digo, cuando muchos nos enfrentamos hace más de 20 años, estábamos verdaderamente como que para dónde caminábamos. Ya no sucede eso. Ténganle confianza a sus hijos, a sus hijas, a su gente, a sus miembros de familia. La discapacidad no es de ellos. No los hagamos discapacitados, porque pueden. ¿Dónde estás trabajando actualmente? O para las personas que nos están viendo y que quieran dirigirse hacia ti, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, yo les dejaría mi número particular para poderles orientar, porque no todos tienen las mismas necesidades. Entonces, si hubiera necesidad de que se acercasen a alguna instancia y requieren de alguna orientación, estoy para servirles. Perfecto. Ahora me gustaría, ya para cerrar, que dieras un mensaje, enseñas a las personas que nos están viendo y que, pues de alguna otra manera, necesitan también ser incluidos. Cuídense. A todos. Los quiero mucho. I love you. Gracias, Brenda, por estar con nosotros. Muchas gracias. Reconociendo todas las voces. Gracias.